Hola, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto. Hoy lunes 26 de octubre, desde acá, desde La Habana. Tenemos un amigo invitado, es Carlos Sánchez Berzaín, que es abogado, politólogo, columnista de diversos medios, político también boliviano, y actualmente es el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Buenas noches, Carlos. Antonio, un saludo a La Habana y un saludo a toda tu importante audiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Carlos, y realmente el escenario regional entero está bien movido, ¿no? Lamentablemente no en la dirección que quisiéramos, pero sí es muy necesario hacer un análisis, no solamente de los casos particulares como tu país, que acaba de ocurrir algo inesperado, entre comillas, sino también de toda la región. Ayer vimos lo que pasó con Chile, estamos viendo cómo está la situación en Venezuela y todo eso dentro del escenario electoral también de Estados Unidos, que en unos días se definirá el nuevo presidente, que definitivamente va a tener un impacto no solamente en la región, sino también a nivel global. Yo quisiera que brevemente, Carlos, nos comentaras qué pasó exactamente en Bolivia. ¿Y por qué hemos llegado a por qué estamos en este punto? Hoy nos encontramos en este punto. Mira, me gustaría ir de lo general a lo particular, porque es imposible entender lo que pasa en Bolivia, en Chile, en cualquier país de la región, si no miramos rápidamente lo que es el siglo XXI en las Américas. El año 1999 en las Américas había una sola dictadura en proceso de extinción en su calamitoso periodo especial, la dictadura de Cuba con el dictador Fidel Castro. Y llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez. Y de inmediato corrió a Cuba a salvar esa dictadura. Y le dio a esa dictadura dinero y petróleo. Entonces el siglo XXI, que tenía que ser el siglo de la democracia plena, que era lo que se preveía, con la caída de la dictadura cubana y la recuperación de la libertad y la democracia del pueblo cubano, empieza con una situación muy dramática, que es un movimiento populista disfrazado de populismo, disfrazado de bolivariano, liderado por Chávez, pero operado totalmente por el castrismo. Y el siglo XXI es el siglo de la recreación del castrismo, con bandera bolivariana, con dinero y petróleo venezolano, con sigla del socialismo del siglo XXI, operando al máximo el mecanismo castrista que se había creado a principios de los 90, que es el Foro de Sao Paulo, y llevando adelante situaciones que solamente las voy a señalar. Cae el presidente argentino de la Rúa, cae el presidente, es derrocado el presidente ecuatoriano Mahuad, es derrocado el presidente boliviano Sánchez Lozada, es derrocado el presidente ecuatoriano Gutiérrez, y después derrocan al secretario general de la OEA, al expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez, que lo acusan indebidamente, falsamente, de un caso de corrupción en su país. Va a defenderse y dejan cesante la OEA, que acababa de elegir secretario general, y abren el espacio para que ese grupo, Chávez y Castro, en ese orden, con el poder que habían ganado controlando los países del Caribe y Centroamérica, creando después el Petrocaribe, tomen la Organización de Estados Americanos. O sea, el siglo XXI es el siglo de la recreación del castrismo con bandera populista de bolivariana, de socialismo del siglo XXI, lo que hoy día se llama castrochavismo, que tiene su punto más alto el año 2015, cuando en la Cumbre de las Américas de Panamá el dictador Castro es prácticamente aceptado por el presidente de Estados Unidos, y meses más tarde se produce la reapertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y después de eso las cosas cambian en las Américas, porque los pueblos se cansan, se producen los casos de corrupción gigantescos de Lavallato, se produce la demostración de que estos países se están convirtiendo en narcoestados, de la mano de las FARC en Colombia y de los cocaleros de Evo Morales en Bolivia, y empiezan a caer y pierden el Brasil, pierden la Argentina, pierden el control de Chile, pierden el Paraguay, pierden el Ecuador, no logran controlar Colombia pese al destrozo institucional que hacen con los tratados de La Habana entre las FARC y Santos.
la pobreza y la miseria llega a Venezuela, se pone en evidencia de que eso es un narcoestado terrorista, cambia el gobierno en los Estados Unidos, Trump cambia en 180 grados la política exterior de los Estados Unidos para la América Latina y la pone en el rumbo de los principios y valores de Estados Unidos, que son derechos humanos, libertad, democracia, derecho a respeto a la propiedad privada, y las cosas cambian y se empieza a caer el denominado socialismo del siglo XXI, pierden Ecuador, y sucede algo muy importante que está marcado en el año 2019. Deciden en La Habana efectuar un contraataque general para evitar que caiga Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y el contraataque general lo operan a través del Foro de Sao Paulo y a través del Grupo de Puebla, con todo el sistema operativo que es netamente castrista y criminoso, que funcionó en la década de los 60, 70 y 80, con guerrillas, con terrorismo, con todo, pero que ahora está recreado y que tiene su base principal en Venezuela y que utiliza mecanismos electoralistas y que utiliza muchísimo dinero. Entonces ponen en marcha ese contraataque. Después de la reunión de La Habana viene una reunión en Caracas. Es casi pública la decisión y empezamos a ver sucesos. Golpe de Estado en el Ecuador contra Lenín Moreno, que fracasa. Exacerbación en base a un problema casi inexistente en Chile, de una gran confrontación social que ha llevado a Chile a un referéndum para revisar su constitución. Conspiración intensa en Colombia, rearme de las FARC, conspiración en el Brasil contra Bolsonaro, aparición de una guerrilla armada en el Paraguay, reaparecen y retoman el poder por la vía electoral en la Argentina con Fernández Kirchner, que son dos operadores del castrochavismo hoy día. Puedes anotar el gobierno argentino en la lista del castrochavismo y pierden Bolivia. Entonces, ese contraataque se ve de momento, si tú quieres, moderado por la aparición del coronavirus, que eso ya es del año 2020, pero aprovechan el coronavirus para fortalecer sus dictaduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y para conspirar contra las democracias, y el contraataque se acrecienta mucho más. Entonces vemos renacer los problemas en Chile, se ha llegado al punto de quemar iglesias católicas, de atentar contra verdaderos monumentos históricos. Vemos reaparecer un ataque furioso en Colombia con el encarcelamiento del presidente Uribe, utilizando jueces infames que aplican la judicialización de la persecución política. Vemos aparecer una dinámica feroz en Bolivia que ha llevado al resultado del 18 de octubre, sobre el que vamos a trabajar en detalle. Vemos de nuevo un estado de conspiración y de desestabilización de las democracias en las Américas, que abarcan muchos países de Centroamérica y que inclusive tocan en determinado momento la campaña electoral en la que está Estados Unidos. O sea, ese es el contexto, es muy resumido, en el que hay que entender lo que está pasando en América Latina. Y para resumirlo, el siglo XXI marca en las Américas no una confrontación ideológica. Esta no es una pelea de derechas e izquierdas. No es siquiera una confrontación de países pobres contra países ricos. No es una confrontación de comunismo y capitalismo que ya quedó liquidada con la desaparición de la Unión Soviética. Esta es la confrontación, el eje de confrontación es democracia atacada por la dictadura. Es el castrochavismo, socialismo del siglo XXI, que ya no es una organización política, es un sistema de crimen organizado transnacional que detenta el poder político con Cuba como líder, con Venezuela como base principal y que tiene como campos de operación adheridos Nicaragua, Bolivia y el soporte de los gobiernos de México y de la Argentina, que confronta al resto de las democracias de las Américas, desestabilizándolas individual y colectivamente. O sea, el siglo XXI tiene un eje de confrontación, dictaduras contra democracias, pero no dictaduras políticas, dictaduras de crimen organizado, porque está demostrado que sostienen narcoestados, que sostienen el terrorismo, que alientan la penetración de potencias externas para desestabilizar la región, Rusia, China, Irán, y que en esa dinámica están dispuestos a todo con tal de mantenerse indefinidamente en el poder. Ese es el escenario, Antonio, y en ese escenario podemos ver qué pasa o lo que puede pasar en cualquiera de los países de las Américas.
No, me encanta el resumen que has hecho, Carlos, y quiero regresar a la visión global, pero antes quiero que nos hables qué fue lo que pasó en tu país, porque para muchas personas ha sido una sorpresa. Evidentemente, como tú mencionas, esto es parte de un entorno, es parte de una estrategia más general, sobre todo en la región. Y quisiera entrar en tu país y después para de nuevo regresar a esta ampliación del foco en toda la región para entendernos, porque hay elementos que también me parece fundamental contextualizar dentro del posible escenario que tendremos después del 3 de noviembre con un segundo mandato de Trump o una administración de Joe Biden y qué se puede predecir o prever para ese periodo. Pero primero quisiera que nos explicaras, Carlos, exactamente qué fue lo que pasa en Bolivia para que el MAS regrese y ahora tengamos a este grupo que parecía que había sido echado, regresando con más ímpetu. El problema de Bolivia está definido en tres conceptos. El 10 de noviembre del año pasado, después de un fraude electoral monstruoso y realizado infraganti en tiempo real, salió el dictador Evo Morales, pero no salió la dictadura. Primer concepto de Bolivia, salió el dictador, pero no la dictadura. Segundo concepto, la dictadura en Bolivia, como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua, es un sistema. Y el sistema dictatorial en Bolivia, que es básicamente castrochavista, montado por Cuba y Venezuela, descansa en tres pilares. El primer pilar es un sistema jurídico constitucional dictatorial impuesto con una constitución aprobada fraudulentamente, suplantando y falsificando la constitución de la República el año 2009, donde reemplazan y suplantan la República de Bolivia por el Estado Plurinacional de Bolivia. Y un conjunto de leyes que dictan en base a eso, que hacen desaparecer el sufragio universal. En Bolivia no hay sufragio universal, no hay igualdad ciudadana. En Bolivia, con el 26% de votos puedes elegir la mayoría del Senado. Es un sistema que está aplicado en todos los países castrochavistas, que con minorías relativas crean mayorías absolutas. El reflejo de ese sistema es, por ejemplo, haber bajado a 40% el voto necesario con 10 de diferencia para elegir un presidente. Pero es un sistema centralista y dictatorial. O sea, el primer pilar es la estructura jurídico-constitucional. El segundo pilar de la dictadura es una estructura criminal territorial que en Bolivia se refleja en las federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína, que es la base política, entre comillas, de Evo Morales, y en grupos de gente violenta, armada y criminal que se llaman los movimientos sociales, lo que equivale a Venezuela a los colectivos. Los colectivos. Y el nombre que le quieras poner en Nicaragua. En Cuba eran la Brigada de Respuesta Rápida, en Panamá eran, tenía su nombre, no recuerdo ahora exactamente. Pero... Ahí está. Y el tercer elemento es impunidad, porque esta gente no puede ser objeto de ninguna sanción. Entonces, como de Bolivia sale el dictador y no la dictadura, el gobierno interino queda encargado de hacer una transición. Y lamentablemente Yanine Áñez y su gobierno no hacen transición alguna porque mantienen la constitución y las leyes de la dictadura. Mantienen los 2/3 y la vigencia de la asamblea, parte de eso en manos del MAS. Mantienen todo el poder judicial en manos del MAS, todos los jueces, todo el tribunal constitucional, todos los fiscales en manos del MAS. Mantienen toda la base del poder ejecutivo en manos del MAS y en la pandemia se dedican a aplicar las leyes de corrupción del MAS y se hacen corruptos. La corrupción del gobierno interino es notable, pero además hay una cosa mucho más grave. La presidenta interina encargada de llevar adelante una elección limpia y justa, libre, se hace candidata en base a la constitución del MAS. Porque si hubiera puesto en vigencia la Constitución de la República, ella no podía ser candidata porque en la República el presidente no puede ser candidato sino después de un periodo. Entonces comete todos los pecados para asentar y afirmar la dictadura. Y en ese sistema dictatorial,
lleva adelante un proceso de postergación por la pandemia de las elecciones hasta que Evo Morales hace un bloqueo nacional, paraliza todo el país en plena pandemia del coronavirus y se llama a ese bloqueo el bloqueo del oxígeno. Produce más de 40 muertos, bloquea el país 2 semanas y por resultado de ese bloqueo el gobierno le acepta que las elecciones sean el 18 de octubre. O sea, las elecciones del 18 de octubre, y puedes tú revisar mis columnas de todo este año, no son elecciones en democracia, son elecciones bajo presión, son una emboscada al pueblo boliviano. De la mano de un grupo de candidatos de oposición que no tienen el patriotismo y la visión de unirse, porque la mayoría son funcionales. Uno de los conceptos que yo introduzco al estudio del castrochavismo y de las dictaduras en el siglo XXI es el de la oposición funcional. ¿Qué quiere decir oposición funcional? Quiere decir oposición de mentira, porque la oposición en ciencia política es el grupo político que participa para tomar el poder, con la aspiración de tomar el poder. La oposición funcional participa para hacerle el juego a la dictadura y para simular democracia. Y esa oposición funcional actúa dentro de lo que también he denominado dictaduras electoralistas. Venezuela es una dictadura electoralista, Nicaragua es una dictadura electoralista, Bolivia es una dictadura electoralista, y si se hubiera hecho transición hubiera dejado de ser una dictadura electoralista y hubiéramos ido a una elección libre y limpia. Quieren hacer de Cuba una dictadura electoralista para que no sea una dictadura a secas, por eso votan en las elecciones municipales, partido único. ¿Qué es una dictadura electoralista? Es un sistema dictatorial donde se concentra el poder, no hay división e independencia de poderes, no hay respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, no hay Estado de Derecho, no hay libertad de organización política, pero se hacen elecciones. Y en las elecciones, en consecuencia, el pueblo vota, pero no elige. Eso es la dictadura electoralista. Entonces, en todas esas condiciones, Bolivia va a una elección y el resultado es este resultado agravado por un fraude monstruoso que hace aparecer una mayoría que nadie esperaba y que solamente confirma el fraude, porque la pregunta que ninguno de los apologistas del supuesto triunfo del MAS y de Arce Catacora en Bolivia me ha podido responder es cómo han hecho, cuál es la magia para que un partido repudiado y en fuga el 10 de noviembre del año 2019, 11 meses después tenga 55% de respaldo del mismo pueblo. Si Arce Catacora se había dado a la fuga, después regresó cuando el gobierno empezó a hacer acuerdo con ellos. Evo Morales y Arce Catacora deberían estar enjuiciados por 14 años de corrupción en Bolivia, por haber convertido Bolivia en un narcoestado, por una cantidad de negociados que van desde la compra del avión presidencial hasta la construcción de la planta de urea. Y Evo Morales estaba procesado por masacres, ha cometido más de 20 masacres en su gobierno y ha cometido masacres antes de su gobierno y después de su gobierno. Cuando deja el poder, en noviembre, diciembre, produce las masacres de Sencati y de Sacaba y está grabado dando las instrucciones de producir esas situaciones criminales. Y ahora lo están declarando inmune e impune de nuevo. Arce Catacora llega a ser candidato y el MAS nunca es inhabilitado. Entonces, te voy a poner un ejemplo histórico. Si después de ocupar Alemania, los aliados, y de que Hitler se retiró a sí mismo del escenario, los aliados no hubieran juzgado en Nuremberg a los principales nazis y no hubieran inhabilitado el partido nazi, los nazis hubieran ganado elecciones los siguientes 30 años, porque tenían todo preparado para hacerlo. Tienes que desmontar la dictadura y tienes que llevar a la justicia a los operadores de ese sistema criminal, y no se ha hecho. Entonces, ¿qué ha pasado? En un sistema en el que de Bolivia sale el dictador y no sale la dictadura, y el dictador con la complicidad absoluta y el intervencionismo, operado por el G2 cubano, con base territorial en Venezuela y con punto de apoyo de conexión directa desde la Argentina, los Fernández Kirchner, con Evo Morales como aparente jefe de campaña, pero con los técnicos del G2 operando aquello, han producido un resultado que se llama emboscada y que se llama fraude al pueblo boliviano, y que hoy día parece por la publicidad que le han dado y por la complicidad de los llamados líderes políticos de la oposición funcional boliviana y por el gobierno rehén en el que se ha convertido Yanine Áñez y su gente por corrupción y otros temas, le han dado un gran vuelo,
pero no tienen legitimidad. El pueblo boliviano está movilizado, el pueblo boliviano está reclamando, está tapado ese sonido por la publicidad y por eso están apurando una transición que tenía que ser el 22 de noviembre, después dijeron el 15, después dijeron el 8, ahora quieren posesionarse el próximo domingo, el 2 de noviembre. O sea, están asaltando el poder, pero en lo que está haciendo de verdad el sistema, que siempre tuvo el poder, es retomar el poder ejecutivo, porque nunca dejó el poder judicial, nunca dejó el poder legislativo, nunca dejó el sistema de los fiscales y nunca dejó el control del sistema electoral, que ahora le ha servido para culminar un fraude. ¿Quieres que te resuma lo que pasó en Bolivia? Una gran operación del castrochavismo en el estilo y la técnica de penetración del G2 cubano contra un grupo de gente, de falsos líderes bolivianos que han engañado al pueblo boliviano porque nunca han reconocido el verdadero enemigo y nunca han cesado la dictadura. Y un pueblo boliviano indignado que está viendo que le muestran 55% de resultado de votos cuando el repudio popular es de más del 70%. Ahí, Carlos, realmente todo esto que estamos viviendo parece un nuevo refrito de varios elementos que se tenían con anterioridad, porque tú perfectamente recuerdas la famosa dictadura perfecta del PRI, que también iba a procesos supuestamente electorales y siempre ganaba. Y debido a eso estuvo más de 70 años. Entonces ahora yo diría que el castrochavismo ha refinado todos estos elementos y los está usando precisamente para meter cualquier tipo de dinámica siempre en la supuesta salida electoralista, que al final sabemos lo que estabas mencionando. Pero acá hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y regresando ya al escenario macro, sobre todo de la región. Se sabe esto que tú estás diciendo, no es nuevo, se ha explicado, se ha visto. En el caso venezolano llevan veintitantos supuestos procesos y hasta referendos y plebiscitos. En otros países, bueno, se ha visto también. Pero extrañamente, muy entre comillas, tenemos instituciones como la OEA que siguen incentivando que se realicen este tipo de procesos, que se repitan. Ahora mismo vemos en Venezuela que Juan Guaidó habla de una nueva consulta y muchas veces desde los propios Estados Unidos, hace unos días se hablaba de Nicaragua también, de que bueno, que si hay elecciones libres en Nicaragua y al final nos damos cuenta que todos nuestros pueblos están emboscados precisamente en esta estrategia del castrochavismo que mencionabas. Se sigue entrando a cualquier tipo de proceso sobre toda la plataforma que ellos han construido. No existe una oposición en las condiciones de desmontar el sistema. Incluso tú recordarás que aquel supuesto plan del 30 de abril en Venezuela estaba pactado, según esto, con Michael Moreno y Padrino López, y lo que iba a ocurrir era según la salida de Maduro nada más, pero iba a quedar el resto. Entonces, ¿cómo enfrentar todo esto? Porque definitivamente quienes son sectores de la oposición y actores externos que deben ser aliados están abogando porque sigamos con estas mismas lógicas electoralistas que al final son una trampa. Mira, primero la gran lección de lo que acaba de pasar en Bolivia, y es una lección para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua y una señal de alarma para el Ecuador, que tiene elecciones en febrero próximo. Cuando sale el dictador hay que cesar la dictadura. La segunda gran lección para todo el continente: no hay elecciones libres y limpias si no existen los elementos esenciales de la democracia. Tú no puedes ir a un proceso electoral y dar legitimidad al proceso electoral cuando hay un fraude sistémico en el sistema, porque se va a producir, de hecho, se va a producir el fraude fáctico, el fraude de hecho en torno a la elección. Eso quiere decir que tiene que haber respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En Bolivia siguen habiendo exiliados políticos, presos políticos, perseguidos políticos por esa justicia que sigue siendo la justicia dictatorial. No hay Estado de Derecho porque no se ha repuesto la Constitución política de la República de Bolivia, que fue suplantada criminalmente por la Constitución del Estado plurinacional.
No hay división e independencia de poderes porque todos los poderes están en manos del castrochavismo, del MAS, incluyendo el Tribunal Constitucional, que es el que dijo que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato indefinidamente. Y están ahí. Hoy día están diciendo que Evo Morales está libre de toda acusación infame que le hayan hecho y están llevando adelante unos dictámenes para declararlo de nuevo impune y para darle amnistías. Entonces, si no tienes condiciones de democracia, por amor a Dios, dejen de hablar de elecciones libres y limpias, porque en vez de hacer elecciones libres y limpias en el sistema democrático, estamos entrando al juego de hacer elecciones en el sistema de dictadura electoralista, en el que solo se vota, pero no se elige porque no hay condiciones de democracia. Y eso es lo que va a hacer ahora mismo en diciembre el dictador Maduro para reemplazar y tratar de quitarle toda la autoridad a la Asamblea Nacional y deslegitimar a Guaidó. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos de nuevo al tema general. Yo creo que primero tenemos que hacer conciencia que lo que está pasando en la región es castrismo puro y duro. Yo lo llamo castrochavismo porque nunca hubiera resucitado el castrismo si no hubiera sido por Hugo Chávez, que lo salvaba a partir del 99 del periodo especial. Pero mientras vivió Hugo Chávez, eso fue movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI, él era el líder y sometió a una especie de segundón muy venerado a Fidel Castro y después a Raúl. Pero para Cuba le fue muy conveniente la muerte de Hugo Chávez. Cuando se produce la muerte de Hugo Chávez, que es un hecho histórico que hay que investigar, porque es una situación muy, muy beneficiosa, muy benefactora para la dictadura castrista. Esto se vuelve castrochavismo porque el castrismo toma el liderazgo, empezando por imponer al sucesor. Dentro del chavismo venezolano había un choque para ver quién era el sucesor de Chávez. Y estaba el chavismo y estaba el castrismo venezolano. El chavismo representado por Diosdado Cabello y el chavismo representado por Nicolás Maduro. Y gana el castrismo, de la mano del dedazo del dictador agonizante y de toda la parafernalia cubana. Y cuando muere Chávez, o cuando lo declaran muerto porque parece que murió antes, el sucesor Maduro, que es impuesto por Cuba, representa el mecanismo con el cual Cuba ocupa Venezuela, y este es el momento en que el movimiento chavista se vuelve castrochavista. Si hubiera vivido Chávez, estaríamos hablando de Chávez castrismo de repente, pero el líder es Cuba y se apropia de todo. Y cuando se apropia de todo, lo que vemos son las técnicas castristas, convertidas en castrochavistas, operadas y dirigidas por el G2 cubano, que van desde los mecanismos de tortura que acaban de ser certificados por la Organización de Naciones Unidas en Venezuela, a los mecanismos de crimen que se cometen en Venezuela y que se cometen en Nicaragua, hasta los mecanismos de persecución política judicializada que se han cometido en el Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en la Argentina, en los Kirchner, en cuanto país han puesto la mano. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? La primera noción de una estrategia adecuada es identificar al enemigo. Si los latinoamericanos no están en condiciones, si los gobiernos democráticos de América Latina no están en condiciones de señalar que su principal enemigo en este tema se llama Cuba, que es el Estado jefe que está controlando a Venezuela, a Nicaragua, y que es el dueño, el líder, el que tiene el know-how del castrochavismo, entonces estamos en un problema muy serio. Yo creo que el problema es que no se identifica adecuadamente al enemigo. Segundo, es que se permite al enemigo de la democracia, que es este grupo de países castrochavistas, permanentemente la iniciativa. Ahora están muy constreñidos, yo creo que están en una situación muy crítica y al borde de un descalabro total. No hay economía en Cuba, no hay economía en Venezuela, Nicaragua está señalada y ellos se han anotado 2 goles importantes en el último tiempo. Han recuperado la Argentina y acaban de recuperar el poder ejecutivo en Bolivia. Están desestabilizando Chile, pero están en una situación muy crítica, están agonizando, son los estertores
de una bestia gigantesca que agoniza y que hace mucho daño en su agonía. Ojalá esa agonía se produzca y no suceda como el 99 con la dictadura cubana, que le llega un acto de resurrección. Pero aquí hay un problema, Carlos, y es el siguiente. Es cierto, y como tú bien decías, ya habíamos visto en Cuba escenarios de agonía, como principalmente el de los años 90, donde parecía que realmente el régimen no sobrevivía. El régimen fue listo en ir sorteando la tormenta, ganar tiempo, que es algo que ellos siempre manejan bien, y a partir de eso aparece este nuevo aliado. ¿Qué yo estoy viendo actualmente en la región? Si bien es cierto que la situación económica es crítica, ellos sí están ampliando el espectro y están tratando de llamar y captar, o sea, de hecho ya lo han logrado, a actores como China, Rusia, Irán, Turquía, o sea, ellos empiezan a ofertar, o sea, de alguna forma yo diría que ahora como que tienen más habilidades en qué ofertan, a diferencia de lo que pasó en determinado momento, que tenían que empezar a crear vínculos. Ya no, ya esos vínculos están. El punto es el siguiente: Estados Unidos se ha manejado, que es nuestro principal aliado, se ha manejado con una estrategia de sanciones, una política de sanciones, lo cual evidentemente surte efecto. Pero hasta ahora, y a diferencia de todo aquello que se mencionaba, de que todas las opciones estaban sobre la mesa y demás, se ha visto claramente que no están dispuestos a entrar en una confrontación bélica, sino que están buscando, mediante esas sanciones, tratar de generar fracturas dentro de estos sistemas. ¿Qué ocurre? Estos regímenes no son tontos y ellos saben hasta dónde pueden pelearse entre ellos mismos. Y por otra parte, han ido a debilitar y a trabajar a la oposición. De alguna forma es muestra de lo que ha pasado ahora también en tu tierra. La oposición no supo responder y ese fue el fallo principal para que el MAS no sea desmontado el sistema y el MAS pueda recuperar el poder ejecutivo, como tú bien explicas. En el caso de Venezuela, el castrochavismo empieza a trabajar internamente a socavar la oposición y los aliados que se está buscando desde el exterior son aliados que responden a esta misma lógica electoralista y buscan el tema electoral como salida. Entonces, en este escenario donde los aliados principales, en este caso Estados Unidos, están titubeantes y no entienden bien la dinámica que ocurre al interior, y por otra parte tenemos a los aliados del castrochavismo con tremenda garra y agresividad para entrar. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propuesta de acción en ese sentido? Porque para nosotros mismos que estamos dentro de Cuba se nos hace extremadamente difícil. Si no tenemos el apoyo determinado del exterior y no se fija la estrategia adecuada, bueno, pues sencillamente ellos siguen sobreviviendo. Mira, yo tengo una interpretación diferente. Yo creo que Bolivia la hemos perdido los bolivianos. Teníamos la oportunidad de crear, después de que salió el dictador, que fue un resultado de una movilización de resistencia civil boliviana. Hasta entonces, ni el gobierno americano ni ningún país había reconocido a Bolivia como la cuarta dictadura del castrochavismo. Cuando cae Evo Morales, sí hacen eso. Y esta es una lucha del pueblo boliviano que por resistencia civil y una serie de circunstancias muy importantes saca al dictador. Pero falla el liderazgo boliviano para sacar la dictadura y no era porque no tenían apoyo externo, era porque se han vendido a la corrupción y a los acuerdos con la dictadura por el pretexto que quieran dar, pero la política es como la ruleta, lo que se ve se anota. En el tema de Venezuela, yo creo que Venezuela, después de casi 2 años de tener un gobierno transitorio reconocido, un presidente reconocido por la comunidad internacional, casi 60 países, ese presidente no ha organizado gobierno. Ese presidente, que es Juan Guaidó, no ha nombrado ministros, no ha formado un Estado Mayor, no ha tomado las iniciativas necesarias para sustentar una presión interna respecto al dictador y al usurpador. Más bien se le ha cansado la calle, y cuando la calle ha vuelto a salir motivada por el hambre y las necesidades, no ha habido manera de aprovechar eso políticamente. ¿Por qué Juan Guaidó, que después de mucho tiempo puso en vigencia o pidió la aplicación y reinsertó a Venezuela
al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, no ha hecho uso de la potestad presidencial que él tiene de pedirle a la comunidad internacional la conformación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando de Guaidó como presidente de Venezuela y como comandante en jefe de Venezuela, por lo menos para crear la amenaza creíble respecto a la usurpación y a la ocupación cubano y casi rusa que hay en Venezuela. No lo ha hecho. Y no es porque no, pero ahí está, no es porque no se le ha sugerido. No, no, no. Él puede pedir eso. Lo puede pedir en el marco del TIAR, lo puede pedir en el marco bilateral y lo puede pedir en el marco multilateral en función del principio de seguridad y mantenimiento de la paz internacional de las Naciones Unidas. No lo ha pedido, y cuando le preguntas a su gente por qué no lo ha pedido, dices porque no nos lo van a dar. Es que ahí está el problema. Si tú no pides, no tomas iniciativas, no actúas como presidente y esperas que terceros países, ya sea el Grupo de Lima o Estados Unidos o la Unión Europea, te resuelvan el problema, es posible o que el problema no se resuelva o que se resuelva como los extranjeros quieren y no como deberían resolver los venezolanos. Pero ahí, permiso, Carlos, ahí estaría la parte que tú mencionabas ahorita, hace un momento, de la oposición funcional que el castrochavismo viene trabajando desde dentro, porque esa es una parte que definitivamente hay que entender cómo el castrismo o castrochavismo. Un presidente reconocido como Juan Guaidó no puede darse el lujo de ser funcional. Lo que ha pasado con el grupo de la Asamblea, que antes era la MUD y que después se volvió el G4, es que se ha trabado en la lucha interna, han creado un estatuto para la transición que tiene una agenda equivocada y han perjudicado la posibilidad de transición. Pero ahí, ¿qué quieres? ¿Que cuando la traba es interna venga una invasión internacional? No, eso es imposible. Yo no conozco un hecho histórico como el de los últimos 2 años en el que un país como Venezuela haya recibido el apoyo, la solidaridad, las declaraciones, los informes, las acciones concretas. En este momento hay una operación antinarcóticos en el Caribe con casi 20 países, donde está España, donde está Canadá, donde está la Gran Bretaña, donde está Estados Unidos, donde está México, donde está Brasil, donde está Colombia, operando en el Caribe en operaciones antinarcóticos para bloquear a los narcoestados que son Venezuela y Cuba. En este momento hay procesos aplicando la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional en tribunales de Nueva York y la Florida, que han logrado que la captura de Nicolás Maduro tenga $15 millones de premio internacional de recompensa, y la de Diosdado Cabello y la de Tarek al-Aissami y de otra gente. No hay precedentes sobre eso. ¿Tú te imaginas que en la década de los 60 le hubieran puesto $15 millones de precio a la cabeza de Fidel Castro? La historia hubiera cambiado. Pero ahí yo veo una cuestión, Carlos, y es la siguiente, y te digo por experiencia propia. El tema que yo estoy viendo es que en estos escenarios, como te mencionaba hace un momento, una parte fundamental y esencial es la respuesta de la oposición interna. La oposición interna es vital en todo esto. Si desde el exterior se ponen todas las manzanas en una cesta, como fue el caso mismo de Guaidó, sabiendo que hay otras fuerzas opositoras, habían en ese momento algunas dinámicas, las fricciones típicas que hay, pero existían otras fuerzas. Sin embargo, de momento vemos poner todas las manzanas en una sola canasta, en una sola cesta, y estos actores no responden de la manera esperada y empieza a caer toda la estrategia. Entonces, en ese sentido, a nivel regional, porque de hecho, parte de la estrategia de ese grupo interno sigue insistiendo en el tema electoralista, sigue insistiendo en diálogos y intercambios con el régimen. Es lo que ha pasado en Bolivia. Han llevado a Bolivia a una elección sin condiciones de democracia y han tenido un gigantesco fraude, y cuando el fraude ha sucedido han salido a decir nos han ganado y a reconocer el triunfo de la dictadura, sabiendo que hay fraude sistémico y fraude fáctico. Pero en ese sentido, ¿cómo se vería la misma situación, por ejemplo, de Nicaragua? Porque se sabe que el sandinismo también opera con estas mismas reglas
Y sin embargo se está mencionando que Nicaragua necesita elecciones libres y se está llevando al país para que ocurran esas elecciones que se saben de antemano que van a ser un Pues, fraude. he O sea, en ese empezado diciendo sentido, que la sí, elección adelante. de Bolivia, la elección de Bolivia, Antonio, sirve para Nicaragua. Si los nicaragüenses para noviembre del próximo año, que es la elección, van en condiciones de dictadura, ya saben lo que va a pasar. Es posible que Ortega saque 55% de votos. O sea, no es después de dividir la oposición, les van a... Es esa. Bolivia es una gran lección. Ahora, yo no estoy acusando a ningún dirigente, porque sé lo difícil que es ser opositor, y ser opositor funcional es todavía más grave porque tienes la doble mentira. Te estás metiendo con el régimen y le estás haciendo creer a la gente que algún rato puedes defender su libertad o democracia. El tema es que hay que fortalecer los liderazgos y los pueblos, lo que yo llamo resistencia civil. El secreto contra las dictaduras está en la resistencia civil. Una resistencia civil que si tiene capacidad de movilización puede hacer lo que hizo Bolivia en octubre del año pasado, hasta noviembre. Pero si no llega a eso, una resistencia civil que tiene el gran papel de controlar y de definir quién es opositor funcional y quién es opositor de verdad. Porque, a ver, tú me dices, reconocieron a una sola canasta, a un solo grupo de opositores en Venezuela. Era la canasta grande, eran todos los miembros que tenían representación parlamentaria y que habían ganado la elección del año 2018 para tomar el control de la Asamblea del 2019. O sea, 2 años antes. Pero, y que tomaron el control de la Asamblea primero con Ramos Alup, después con otro, que se democráticamente decidieron que el partido con mayor votación tenía el primer año la presidencia, el segundo, y cuando llegó Guaidó, no pudo ser el presidente de la Asamblea ninguno de los líderes de ese partido, porque Leopoldo López estaba preso, porque el otro estaba en una embajada, el otro estaba perseguido, el otro estaba exiliado, y le tocó, creo que al cuarto o quinto de la lista, que era Guaidó, pero lo que hizo la comunidad internacional fue reconocer el único poder legítimamente democrático que había ahí, porque había salido de una elección en la que efectivamente los venezolanos pudieron demostrar al mundo que pese al sistema de dictadura electoralista habían tirado una barrida. Pero hasta ahí llegamos, no pasó más nada. Después el mismo sistema dictatorial se los ha comido. ¿Por qué? Porque han empezado a actuar con la constitución bolivariana, porque han empezado a aplicar las leyes del castrochavismo en Venezuela y han quedado donde están empantanados, otra emboscada. Pero en ese sentido, y discúlpame que te insista en esta parte, es evidente y nosotros lo conocemos, cómo el régimen va trabajando, va doblegando, va presionando por múltiples formas. Incluso el tipo de trabajo que hace sobre los opositores es personalizado. Para cada individuo ellos tienen un perfil, en ese perfil estudian cuáles son los puntos débiles, cómo afectar a la familia, cómo afectarlo, hasta que van poco a poco trabajando. En el caso de Venezuela sabíamos que habían problemas de corrupción y demás, que ellos también lo fueron estimulando y fueron empujando en esa línea para entrarlos en esta característica de ser una oposición funcional. Entonces, en ese sentido, cuando pasa eso, tenemos, y lamentablemente en los últimos tiempos, el impulso o la presión de que entren en un carril donde definitivamente favorece al sistema. Esta opción que se vendió, por ejemplo, la del 30 de abril, donde iba a salirse Maduro, pero se iba a quedar todo el resto de la estructura, bueno, sencillamente, de alguna forma, tiene cierta similitud con lo que acaba de ocurrir en tu país. O sea que realmente, y era una opción fallida. Sin embargo, de esto habló el secretario de Estado, de esto habló John Bolton. Incluso hace unos días vimos cuando María Corina Machado mencionaba su plan para salir del chavismo, del castrochavismo, y lamentablemente Helio Abrams decía que aquello era realismo mágico. Entonces,
el tema que yo estoy viendo acá y en la encrucijada que creo que estamos metidos en este momento en la región es oposiciones que tienen que ser renovadas. Tiene que haber una renovación de esas oposiciones. Actores externos que tienen que acabar de entender lo que está pasando en nuestros países y dejarse de seguir empujando en las direcciones tradicionales como estas vías electoralistas o hemos visto también en el mismo caso de tu país la acción de la OEA, inmediatamente aplaudiendo también ese proceso. Entonces, ¿pueden realmente los pueblos con su resistencia civil, y te lo pregunto porque lo hemos vivido acá, solamente enfrentarse y tirar este tipo de tiranía? Yo honestamente no lo veo muy claro, pero quiero escuchar tu criterio. Mira, la resistencia civil, uno de los efectos que logra es modificar la conducta del poder internacional. El poder internacional está integrado básicamente por los gobiernos de las Américas, en este caso, que es lo que nos interesa, gobiernos de la Unión Europea, los gobiernos del mundo, que a su vez influyen sobre los organismos internacionales. La OEA es una representación de los gobiernos de las Américas, que ha estado controlada desde el 2005 hasta el 2015 por Chávez, por el castrochavismo. Y por eso esa OEA con Insulza hacía decoro de todas las violaciones de derechos humanos y de todas las violaciones de la Carta Democrática Interamericana y sostenía la expansión de las dictaduras castrochavistas. Cuando se produce el cambio, ponen a un delfín del castrochavismo, que es Almagro, y Almagro nos da la gran sorpresa de que es un defensor de la libertad y la democracia, y la sorpresa empieza con el primer informe que él hace, que termina siendo 4, sobre el estado de Venezuela, donde termina diciendo que Venezuela es una dictadura. Y ese Almagro, que en su discurso de inauguración, que tú lo puedes ver, está en el internet y está en los registros públicos, dice que su mayor esfuerzo será el reintegrar a Cuba a la OEA no, yo recuerdo perfectamente bien Almagro en todo esto. Bueno, hoy día, al poco tiempo, señala que Cuba es la dictadura más ignominiosa, asesina y criminal, y establece aquella frase tan importante que mientras Cuba sea una dictadura no habrá paz en las Américas. Es régimen violador de derechos humanos y cantidad de cosas, y hace seminarios, o sea, hay un giro en el buen sentido. Entonces, yo creo que la resistencia civil, en tiempos además de la revolución comunicacional, de esta cosa que estamos usando hoy día, tú y yo, hubiera sido imposible hace 10 años tener este contacto con La Habana. Mira, entonces, la dictadura está liquidada por la tecnología, porque Cuba sigue siendo una isla, pero ya no es una cárcel. Podemos hablar, podemos sacar ideas. O sea, la resistencia civil, con la ayuda de la revolución tecnológica, puede hacer maravillas. Y una de las maravillas es corregir lo que haya que corregir en el rumbo de la política internacional, más allá de los liderazgos. Yo te aseguro que en los liderazgos de América Latina están mirando con recelo lo que pasa en Venezuela en este momento y saben que hay que hacer ajustes. Así como miran con entusiasmo lo de Bolivia porque creen que ha sido un gran triunfo electoral, en 6 meses, antes de un año, se van a dar cuenta que no. Cuando se reinstale la dictadura pura y dura castrochavista, empiece la represión, se violen extensa y multiplicadamente los derechos humanos y se demuestre públicamente el fraude fáctico, el fraude de hecho del 18 de octubre del 2020, van a ir cambiando de idea. Ahora, en eso, la magia del crimen organizado castrochavista, fundado en 61 años de práctica de G2 cubano, es un know-how importante y hacen un trabajo extraordinario en el sentido de producir como verdades grandes mentiras, de tapar crímenes y hacerlos aparecer como actos humanitarios. No hay crimen más deplorable en este momento, por ejemplo, que el tráfico de personas, de seres humanos, que se hace desde la dictadura cubana con los médicos esclavos. Y se lo presenta como un acto humanitario de ayuda en tiempos de pandemia al mundo.
y hay gente que se lo cree, ¿no? O sea, mira para que veas nomás el ejemplo. Eso llevado a las elecciones, eso llevado a otra práctica que tiene el castrismo de 61 años, el asesinato de la reputación, character assassination. O sea, gente que se pone a lidiar contra ellos, termina como el presidente Uribe acusado de criminal por unos testigos que son malandros, que son criminales y que no deberían tener ninguna credibilidad, pero como hay un juez malandro también, un sistema de justicia impuesto por ellos, entonces asesinan la reputación de una persona de ese tamaño y asesinan la reputación tuya, la mía, la de la gente que quiera, y tienes que estar en ese proceso de defensa. O sea, cada Bueno, Carlos, cierto tiempo hay un artículo que se ocupa de decir que Rodiles es un traidor o que Sánchez Versailles no sé qué, así funcionan. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, el tema es que hay que organizar la resistencia civil con miras a ejercer una doble presión, una presión sobre la renovación de los líderes que tienen que cumplir un papel de restauración de la libertad y la democracia con un adecuado uso del apoyo internacional y una influencia en el sistema internacional. Yo creo que el momento está preparado para eso. Va a venir hay una elección en los Estados Unidos la próxima semana. Esa elección puede marcar o la continuidad y ajuste de una política o el cambio de la política exterior respecto a la América Latina. Es un momento muy importante. ajá, Y exacto. eso va a marcar también el oxígeno que las dictaduras que están en este momento agonizando puedan tener o puedan reducir. O sea, si hay alguien que está haciendo una apuesta muy dura a la elección de los Estados Unidos del próximo 3 de noviembre, es el sistema de dictaduras castrochavistas, porque saben que si gana un candidato, ellos van a tener problemas muy serios, y si ganan el otro candidato, tienen la posibilidad de encontrar ahí el oxígeno que Chávez recibió el 99 con el dinero venezolano y el petróleo que le llevó, que Castro Exactamente. recibió de Chávez. Una pregunta, Carlos, ya casi el tiempo se nos fue. En caso de que haya un segundo mandato de Trump, por ejemplo, que siga esta línea de presiones, ¿cuáles serían tus sugerencias a la administración Trump para un segundo mandato en relación a la región América Latina? Mira, yo quiero Unidos con un concepto que creo que es el que interesa a los latinoamericanos. La elección de los Estados Unidos es un proceso nacional donde tienen que votar los estadounidenses y ellos definirán lo que mejor les convenga. Pero lo van a hacer en función de sus simpatías, de sus antipatías, de su economía, de sus aspiraciones, de su sociedad misma. Lo único que hay que invocar a los ciudadanos americanos es que, siendo Estados Unidos la primera potencia del mundo, la política exterior de los Estados Unidos es muy importante. Y la política exterior de los Estados Unidos en el gobierno del presidente Trump ha tenido un giro de 180 grados respecto a la política exterior del gobierno anterior, del Partido Demócrata. Y es un giro que tiene que ver con un cambio no solamente de actitud, sino de acciones respecto al tratamiento de las dictaduras castrochavistas que oprimen a las Américas. El castrochavismo, que es un sistema dictatorial de crimen organizado, liderado por Cuba, con su base principal en Venezuela, que controla Nicaragua y Bolivia, pero que no es un de delito. Se está El congelando un poco la imagen. antiimperialismo como parte de su discurso. ¿Ahora estamos bien? Bueno, A ver, entonces continúa, vamos. Lo que interesa a los pueblos latinoamericanos es la política exterior de los Estados Unidos. Y la política exterior de un país como Estados Unidos debería estar fundada en sus principios y valores. ¿Qué quiere decir eso? Respeto a los derechos humanos, democracia, libertad, propiedad privada, Estado de Derecho,
Y eso es algo que puede correr algún riesgo por los anuncios que ha hecho la campaña del Partido Demócrata, y eso es algo que parece que se puede mantener, ojalá de mejor manera, si es que el presidente Trump y el Partido Republicano ganan la elección. Este es un tema de política exterior. Yo me temo mucho cambio de política exterior y de retorno a la política exterior de hace 4 años de Estados Unidos. Ese es el balón de oxígeno que el castrochavismo reciba con el petróleo venezolano. En este momento el castrochavismo está en el borderline, estos errores y con todas las dificultades y con todos los funcionales y con todas las trabas y defensas y el contraataque que el castrochavismo está llevando a cabo en las Américas, yo creo que de mantenerse un año más esta situación están acabados. No tienen consistencia, han perdido toda legitimidad. Una de las cosas que ha logrado la política exterior de Estados Unidos y la lucha del pueblo venezolano es demostrar que se trata de grupos criminales, no de grupos políticos. Ellos insisten en decirse que son socialistas, izquierdistas, y el mundo los mira cada vez más como criminales, vinculados al narco, vinculados al terrorismo y a la violación de derechos humanos. Bueno, Carlos, el tiempo se ha pasado. Es una pena que hayamos tenido algunos errores con la conexión. De hecho, me hubiera gustado mucho más interactuar contigo y más conversacional, pero he tenido que dejarte ocasión, porque Antonio, ya habrá ocasión, ya habrá ocasión. Pero de todas formas, te agradezco, ha sido un excelente programa, muchísima información, sobre todo ese resumen inicial fue fantástico. Así que, bueno, buenas noches, Carlos, y nos vemos en otro programa y sobre todo después de que pase el día 3, que ya se sepa realmente cuál va a ser la línea de esa política exterior que estabas mencionando ahora mismo. Depende de los americanos y estaremos muy atentos y ojalá Dios quiera que suceda lo mejor. Exactamente. Buenas noches, Carlos, y estamos en... Gracias por estar con nosotros por acá. Gracias, muy amable.